Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Yo soy Laura Cortés y me da muchísimo gusto que estés en un capítulo más de este podcast que está pensado para los dueños de negocio que quieren encontrar herramientas que les permitan profesionalizar su negocio mientras expanden su libertad. Mi nombre es Alejandro Valdés y en este podcast queremos compartir contigo un tema muy interesante que tiene que ver con las 7 creencias que tienes que cambiar para poder profesionalizar tu negocio. Y un tema, por supuesto, que es bien interesante porque cuando eres dueño de negocio cargas a veces con muchas creencias y muchas ideas que pues las aprendes de otras generaciones, las aprendes de otros colegas o simplemente son cosas que vamos cargando, ¿no?, de nuestro pasado y que lo vamos poniendo de pronto en nuestra filosofía empresarial y justo vamos a estar hablando de estas creencias que tenemos primero que identificar para entonces sí romperlas. Claro. Y además de esto, el principal obstáculo para poder llevar tu negocio al siguiente nivel, siempre lo hemos dicho, es la mentalidad del fundador, del empresario, del director general. Si tú no escalas tu mente, no tienes una mente diferente, es prácticamente imposible que tu negocio pueda profesionalizarse y ya no hablemos de escalarlo. Entonces justamente vamos a hablar de estas 7 creencias que es importante primero identificarlas y después tratar de transformarlas para que el proceso de profesionalización sea mucho más efectivo y obviamente fructífero. Muy bien, pues si les parece vamos a platicar de estas 7, vamos con la primera, que la verdad es que bien interesante, y la primera es una muy común que tiene que ver con que nos enfocamos mucho más en crecer las ventas que en crecer las utilidades, y dicen por ahí un dicho que en lo personal nos gusta, que las ventas son vanidad y solo la utilidad es realidad, ¿no? Y esto se refiere básicamente a que creemos que a veces la potencia de un negocio o la fortaleza de un negocio está justo en la cantidad de ventas que tiene y no necesariamente, ¿no? Claro, totalmente. En la profesionalización tienes que cambiar el chip de estar enfocado únicamente en vender, crecer tus ingresos. En la profesionalización tienes que empezar a ver la rentabilidad como factor principal. Entonces, más importante tener más rentabilidad que vender más, ¿no? Y una empresa es más potente cuando quizá vende menos, pero es más rentable. Entonces, en esta etapa, tu creencia tiene que cambiar a empezar a identificar qué es aquello que no genera riqueza y qué es aquello que sí genera riqueza. Tienes que depurar equipo de trabajo, o sea, colaboradores, clientes, proveedores, todo aquello que no te genere riqueza. Idealmente hay que eliminarlo en la profesionalización y enfocarte en aquello que sí genera riqueza. Y recordando un poco cuál es la vocación tal cual de la empresa, tiene que ver mucho con generación de riqueza. Y la generación de riqueza no se da en las ventas, se da justo cuando a tus ventas le quitas todo lo que te gastas y eso son las utilidades. Y entonces es cuando pones a trabajar dinero que realmente refleja ese crecimiento y ahí es donde puedes dar bonos, donde puedes incrementar el salario de tus colaboradores, donde puedes dar mejores prestaciones, pero tiene que ver con que nos enfoquemos con estas utilidades. Así es, totalmente. Muy bien. La segunda creencia tiene que ver con enfocarse en crecer linealmente versus crecer escalonadamente. En la etapa de crecimiento antes de profesionalizar tu negocio, pues tú quieres crecer y cada año es 20% o 30% y es un crecimiento prácticamente hasta exponencial. Lo que tienes que hacer en la etapa de profesionalización es un crecimiento escalonado. Es crezco, consolido, de manera que conforme tú vas creciendo tus ingresos y tus utilidades, vas dedicándote a consolidar estructura, equipo de trabajo, procesos, sistemas, para que puedas dar otro salto de crecimiento. Pero el crecimiento en la etapa profesional de profesionalización es justamente escalonado. Oye, ¿cuántas veces no hemos escuchado de empresas que justo el mismo tema del crecimiento los hace morir, ¿no? Entonces, crecer también de manera acelerada, sin darte el tiempo de aprender, sin darte el tiempo de asentar ciertas cosas, también te puede poner en peligro por muchos factores, ¿no? O sea, hay infinidad de cosas que de pronto se salen de control cuando el crecimiento es desmedido y por supuesto hay que mantener un buen ritmo. Exacto. Este tema del escalonado es algo importante porque también estamos mucho en la tendencia de crecer rapidísimo, ¿no? Y ahí es donde vienen los golpes más fuertes. Sí, según McKinsey, en un estudio que hizo, el 80% de las empresas que han tenido un crecimiento sostenible utilizan esta estrategia de crecimiento escalonado. Entonces, una reflexión, en lugar de pensar siempre en crecer, más bien piensa cuánto es un año de consolidación,
cuándo es un año de crecimiento y cuándo vuelves a consolidar. Y así es un ciclo que te va a permitir tener un crecimiento sostenible. Buenísimo. Y vamos con la tercera creencia que como dueño de negocio tienes que dejar, que es básicamente tratar de ser el Superman y no delegar mucho de la operación. Uh-huh. Que creo que esta es la favorita que nos gusta platicar y que combatimos todo el tiempo, porque es esta onda del director, del dueño de negocio tratando de ser todos los departamentos y de ser la persona más lista del salón. Y entonces, pues al final el cuello de botella empiezas a ser tú. Uh-huh. Si no delegas en las personas, pues el crecimiento está totalmente limitado al tiempo que puedas trabajar, al tiempo que puedas mantenerte despierto, y pues ser todólogo inhibe el crecimiento. Totalmente. Y en esta etapa, básicamente, tienes que hacer un cambio en tu mentalidad. Acuérdate que cuando pues uno funda su propio negocio y estás haciendo una startup, un emprendimiento, pues haces todo, barres, cobras, vendes, produces, haces todo, pero conforme la empresa se va consolidando, tienes que pasar a empezar a soltar, ¿no? A soltar actividades y enfocarte solamente en lo estratégico. Y en esta etapa de profesionalización, un deber es que tú logres delegar la operación, o sea, que contrates a un equipo de mandos medios, de gerentes que se encarguen de gestionar los resultados para que tú puedas delegar la operación. Es fundamental, si no, no hay profesionalización. Fundamental, buenísimo. Y porque si no, de todas maneras, tú eres la empresa, ¿no? Exacto. O sea, cuando tú no estás, entonces la empresa deja de funcionar, entonces es muy importante que vayas pensando que la empresa no puede ser tú y que tienes que ir dejando estos cimientos, estas personas que te ayuden a darle continuidad al negocio para cuando tú tengas que salir, crecer, envejecer, lo que sea, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos con el cuarto, ahora sí, que justo el cuarto tiene que ver con aquellos dueños de negocio o esta creencia que dice, me tengo que especializar mucho y cada vez más en mi servicio y en mi producto, más allá que fijarme realmente en las finanzas de mi negocio. Y a mí me llega mucho a la mente esta frase de cuando nos enamoramos más de la solución que de la problemática, que del reto de la empresa, ¿no? Y enamorarse de la solución es cuando todo el tiempo estás viendo tu producto, viendo tu servicio y no estás viendo si realmente hay rentabilidad, si realmente el negocio es negocio, ¿no? Totalmente. El reino de los negocios es el reino de las finanzas, ¿no? El lenguaje de los negocios es el lenguaje de las finanzas. Si tú no dominas tus finanzas, pues no vas a dominar tu negocio. Y en esta época o en esta etapa de profesionalización, tienes que cambiar tu mindset, donde muchos empresarios vienen con el enfoque comercial, ¿no? Muy enfoque en ventas, o a lo mejor son los especialistas del producto que crearon el producto, el servicio, y están metidísimos en la parte técnica. Aquí tienes que dar un cambio hacia el lado de las finanzas. La parte técnica, la parte comercial es muy importante, pero en la profesionalización el rol que más tienes que ejercer es el rol de las finanzas. Sí. Tienes que analizar tus números, tu rentabilidad, tus reportes para tomar decisiones. Y culturalmente nos cuesta trabajo. Creo que el tema de las finanzas es algo que inmediatamente escuchamos el tema del número y demás y decimos, no, esto yo no lo entiendo, lo delegamos erróneamente quizá a un contador, a alguien que simplemente ve una parte que tiene que ver con impuestos, que es algo mucho más fiscal, y perdemos de vista que tenemos que entender qué tanto negocio es nuestro negocio y que hay una gran área de oportunidad para que como dueño de negocio digas, entiendo realmente por qué vendo lo que vendo y por qué gano lo que gano. Claro. Muy bien. Entonces es muy importante. Vamos con la quinta, que es tienes que enfocarte, en vez de estarte enfocado en el presente, en la operación del negocio, tienes que enfocarte en el futuro y en la estrategia. Recuerda que en la época de crecimiento, pues vienes muy enfocado en el día a día operando, creciendo el negocio, pero en esta etapa de profesionalización tienes que cambiar tu mentalidad, hablando de delegar la operación, y tienes que enfocarte en el futuro, en pensar a largo plazo, en la estrategia y delegar el presente y la operación. Sí, o sea, de hecho tu equipo es el que se tiene que hacer cargo. ¿O por qué delegas? Porque ellos se tienen que hacer cargo del día a día, y un buen director, como lo acabas de decir, pues está mucho más enfocado en la trascendencia del negocio, en poner las cosas lo suficientemente claras para que tenga una visión a largo plazo y sin importar las personas que vayan entrando, saliendo dentro de tu organización, hay un propósito y hay una visión que tiene que cumplir la organización, y más bien las personas se pueden mover, pero la empresa sigue su curso y se vuelve independiente, ¿no? De las personas, que ya lo decía hace un momento, ¿cuántas veces hemos escuchado de negocios que cuando muere el fundador muere la empresa, ¿no? Y esa es una gran desgracia, que es muy importante por eso empezar a generar esta visión hacia el futuro, tanto en temas patrimoniales, pero también en temas que tengan que ver con qué pasará con la empresa y hacia dónde va dirigida
y cómo vamos haciéndole frente a cuestiones tecnológicas, innovación y demás para que la empresa vaya caminando con el futuro, ¿no? Sí, un ejemplo bien interesante es, no sé si ubicas esta marca John Deere, que son los tractores. Sí. Tienen ellos una posición en la empresa que se llama Future Creation. O sea, es una posición, un departamento donde ponen a personas 100% pagadas, donde el 100% de su tiempo es pensar en el futuro. Claro. A 10 años, a 5 años, qué iniciativas, qué proyectos tienen que sacar hacia el futuro. Sí. Y esa es una muy buena idea de tener gente dedicada en el futuro, porque es la operación del día a día. Totalmente, totalmente. Muy bien, pues vamos con la... Y algunas ideas también importantes como directores generales en esta etapa es aprender a tomar thinking time, tiempo para pensar. O sea, bloquear de tu calendario al menos 1 hora a la semana y dedicarte solamente a pensar sobre los retos más importantes de tu negocio, sobre los cuellos de botella, sobre el futuro, y simplemente dedicarte a pensar. Esto te va a ayudar justamente a proyectarte hacia el futuro. Que son cosas que menospreciamos, pero 90 minutos que le dediques a decir, a ver, cómo está la estrategia, cómo lo estoy abonando, muy efectivo. Entonces, que lo pongas en práctica. Vamos con la sexta creencia, ahora sí, que es tener el hábito de trabajar mucho y no descansar en vez de trabajar poco y tener calidad de vida, ¿no? Que es esta creencia de decir, tengo que estar en el negocio, tengo que ser el primero que abre, el último que cierra, tengo que entregar mi vida y como dicen, el que tiene tienda que la tienda, y que estés ahí todo el tiempo perdiéndote quizá de cuestiones personales, porque por supuesto que hay una realización en el negocio, pero que puedas estarte perdiendo de otras esferas de tu vida por la creencia de decir, como es mi negocio, yo me tengo que hacer cargo de él, ¿no? Sí, con creencias como a la vista del amo engorda el caballo, ¿no? Son creencias que hemos venido trayendo y que realmente se entienden mal, porque tú puedes controlar tu negocio a través de tus reportes numéricos, a través de KPIs, puedes saber si tu negocio va bien o mal. No necesitas estar completamente metido abriendo y cerrando el negocio. Y justamente en la profesionalización lo que buscas es recuperar tu calidad de vida. Trabajar menos, pero trabajar más estratégicamente. Menos tiempo, pero a mayor calidad, mucho más impacto. Sí, por eso generar los procesos, los sistemas, las personas que te ayuden a tener cierta distancia sin perder el control, ¿no? No es lo mismo estar a cargo que estar en control. Y queremos estar a cargo y no en control de cada uno de estos detalles. Entonces, 2 estrategias que te podemos compartir. Una, sé mucho más estratégico y siempre pregúntate quién puede hacer esta tarea y no cómo voy a hacer estas tareas, ¿no? La gran mayoría de las personas viene un reto y pensamos, ¿cómo le voy a hacer? Y quizá, otra vez, no tenemos que ser el Superman de los negocios, sino que tenemos que también sabernos apoyar de personas para que podamos sacar adelante los retos que vengan dentro de la organización, ¿no? Sí, y la otra es aprender a ser un flojo inteligente, ¿no? Le llaman. Hay un libro muy bueno que se llama The Lazy CEO, el CEO flojo, y estudia que los mejores CEOs del mundo es gente que delegan la gran parte de las cosas para dedicarse a lo más importante. Entonces, ser un flojo inteligente, hacer que tu equipo se encargue de encargarse de operar el negocio para que tú puedas tomar las decisiones más importantes y quitarte la culpabilidad de trabajar menos, porque a veces venimos con esa culpabilidad de, ay, es que ¿cómo voy a trabajar menos? Toda mi gente se acaba hasta tal hora. Pero recuerda que tú eres el fundador y has puesto toda tu vida, tu empeño, tu sangre, tu energía en este proyecto, y es el momento donde el negocio tiene que cobrar vida propia. No tiene que estar creciendo a través de tus propias espaldas. Tienes que crear un equipo, dar dirección, establecer las prioridades, pero tienes que trabajar menos, dejar que el negocio empiece a cobrar vida propia. Sí. Y así evitamos, como lo hemos platicado en otros episodios, el tema del subsidio del talento, ¿no? En donde tú eres el que cargas con toda dentro de la organización. Entonces, creo que es una creencia bien difícil, pero muy profunda, que todos los directores deben de entender, y que por eso el tema de la profesionalización es un gran aliado para poder dar ese salto. Sí, claro, para recuperar tu balance de vida, pasar tiempo con tu familia, momentos importantes, y que el negocio obviamente pues siga creciendo, pero no a fuerza, a costa de tu esfuerzo y tu sangre y sudor, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Y esta va de la mano con la séptima creencia, que es el apego, ¿no? Quitarte el apego versus buscar la libertad. Sí, y bueno, apego es cuando buscamos o no dejamos de ir ciertas personas, proveedores, clientes, colaboradores o incluso el mismo negocio, ¿no? Y esto al final es estar aferrado a ciertas situaciones o ciertas cosas porque creemos que así tiene que ser, sin pensar realmente objetivamente si es lo mejor para la organización. Al final el rol del director es poner y tener las piezas fundamentales y las correctas que te permitan dar los resultados, y a veces el apego, ¿no? Estas creencias de decir, híjole, no lo puedo soltar
son un freno bien importante para dar los pasos hacia la profesionalización. Sí, el apego es esclavizarte, ¿no? Sí. Entonces vives apegado al proyecto, a los colaboradores, a los clientes, y al final es como vivir en una jaula de barrotes de oro, ¿no? Estás ahí con tu negocio, pero no puedes salir. Sí. Entonces es más bien en la etapa de la profesionalización es cambiar el mindset de estar aferrado y apegado a un mindset de buscar libertad. Buscar libertad de tiempo, libertad de relaciones, libertad económica y libertad de propósito. Y obviamente vivir más ligero y libertad también de identificarte con el negocio. Uh-huh. Porque a veces estamos tan metidos, identificados con el proyecto, que le va mal al negocio y tienes un pésimo día, estás de malas, te deprimes. Pero el negocio no eres tú, es un poco desapegarte. Volviendo al ejemplo, que el negocio vaya cobrando vida propia, desapegarte del proyecto, obviamente dirigiéndolo, encaminándolo, claro, pero mucho más libre, ¿no? Sí, hay personas que se súper identifican con su rol de director, de dueño de su empresa, y cuando de pronto, como bien dices, le va mal o deja de existir, pues hay toda una crisis, ¿no? Entonces es muy importante lo que mencionas de no mantener este apego, ¿no? O sea, por supuesto que hay pasión, hay compromiso, pero evitar estos apegos en todos los sentidos, o a veces hasta en las tareas, ¿no? Yo no voy a dejar las finanzas, yo no voy a dejar el dinero, y al final es parte de decir, a ver, es un proceso de soltar, porque en el soltar voy a encontrar esa libertad. Obviamente haciéndolo adecuadamente, profesionalizando, es mucho más fácil que puedas relacionarte de una manera mucho más sana con tu negocio. ¿Te has sentido abrumada ante todas las decisiones que tienes que tomar en el día a día? El enfoque precede al éxito. La capacidad más importante que los CEOs y los directores generales tienen que desarrollar es la capacidad de mantenerse enfocados sobre lo más importante. Por eso hemos desarrollado este producto que se llama Enfoque Total, que te permite plasmar tu visión, planear tus trimestres, organizar tu mes, planear tu semana y priorizar tus días. Te invitamos a adquirirlo a través de nuestras redes sociales. Mándanos un mensaje ocupando la palabra capital y recibe un 30% de descuento. Pues bueno, recapitulando estas 7 creencias, la primera es cambiar el foco de crecer las ventas a crecer las utilidades, que es más importante. Cambiar el foco también en crecer de manera lineal a crecer más bien de manera escalonada, sabiendo que hay años de crecimiento y hay años de consolidación. Cambiar el foco de ser el Superman, el todólogo, el que resuelve todo, a básicamente crear un equipo de mandos medios que se encarguen de la operación. Enfocarte en ser únicamente el especialista de tu producto o tu servicio y no darte cuenta de cómo están las finanzas dentro de tu organización. Súper importante entender el lenguaje de los negocios, que son las finanzas. Y cambiar el enfoque de estar en el presente en la operación a estar pensando hacia el futuro y diseñando la estrategia del negocio. Tener el mal hábito de trabajar mucho y creer que esa es la única alternativa y no darte la oportunidad o el hábito de descansar y de tener tiempo para pensar y tiempo para ti. Y finalmente cambiar el hábito de apegarte, de aferrarte, esclavizarte al negocio versus buscar la libertad de tiempo, dinero, relaciones, finanzas y propósito. Pues muy interesante, la verdad es que espero que estas creencias te hayan ayudado mucho, que te ayuden a romper estos paradigmas, que las puedas compartir. Coméntanos qué piensas acerca de estas. ¿Tú agregarías alguna más? Déjanos tus comentarios, ya sabes que estamos a través de nuestras redes sociales como Innovarte MX, así búscanos en Instagram, en Facebook. Por supuesto, sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor y bueno, un agradecimiento muy especial desde donde hoy estamos grabando, que es Dosis Media, que son los sets especializados para justo el tema de los videopodcasts, que los hemos disfrutado muchísimo y pues nos vemos en la próxima. Saludos.